¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tarde lluviosa aquí en la capital de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí en A Fondo para el debate, para la discusión, las sugerencias, el análisis de temas coyunturales y muy importantes. Fíjese usted que en varios países, en diversos países del mundo industrializado, la población ha disminuido sustantivamente. Pocos jóvenes, muchos viejos. Contrario a ello, en países en desarrollo como México no existen políticas públicas demográficas, lo que implica pues, la multiplicación de personas, una mala distribución social, hambre y pobreza. Y por supuesto que este es un tema para tratar a fondo. Vamos a dividir nuestro programa en 4 bloques de análisis de temas para ponderar. El primero de ellos es el crecimiento desmedido de la población. ¿Por qué se permite? ¿A quién le conviene? ¿Y a qué se debe? Un crecimiento desmedido, que esto por supuesto tiene pues, un mal desarrollo en la distribución del potencial humano y usted sabrá muchas ciudades enormemente anárquicas, mientras unas serranías, unas poblaciones totalmente olvidadas, aisladas. Segundo tema, los países que reducen su demografía. Hace unos días leía yo, me enteraba de que en Japón encontraron 9 millones de viviendas abandonadas porque no se está reproduciendo la población, y parte de este fenómeno se ve sustantivamente en Europa, en donde ofrecen incluso la nacionalidad o propiedades si usted decide involucrarse en esa nación que está pronta a cambiar su pirámide poblacional. El tercer punto, ausencia de políticas públicas, fundamentalmente en nuestro país. Yo no he escuchado, no sé, nuestros invitados ahorita nos los dirán, no he escuchado a ningún aspirante, candidato o gobernante preocuparse por políticas públicas que tengan que ver con la población y con la demografía. No hay una sola propuesta en serio en ese tema. Y el cuarto bloque serían evidentemente las consecuencias de este nulo control poblacional. ¿A qué vamos? ¿A dónde nos llevamos? Hace poco vivimos aquí en la Ciudad de México y en general en el país una crisis muy extrema de agua, del suministro de agua, la escasez de agua por falta de lluvias. No estábamos preparados para ello. Hoy estamos inundados, hoy no sabemos qué hacer con tanta agua. Es decir, ¿qué pasa con todo este tipo de políticas públicas que no están siendo presentadas ante la opinión pública? Pero yo pues me da mucho gusto tener ahora 3 enormes especialistas que van a poner pues el tema en primer línea. Me da mucho gusto primero las damas, saluda a Patricia Noemí Vargas. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Saludo a todos mis colegas. Gracias por invitarme a tu programa, sobre todo en un tema tan relevante como le muestra el tema poblacional. Muchas gracias. Claro que si no, bienvenida, siempre bienvenida. Saúl Arellano, qué gusto saludarte y verte. Buenas tardes. Igualmente, Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo a mis colegas, gracias. Doctor Manuel Ordorica, un placer también. Vamos a escuchar tus pronunciamientos con atención como siempre. Gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Pues iniciamos por cortesía con Patricia Noemí, por ser dama. Y yo preguntaría, ¿por qué el crecimiento desmedido de la población, Pati? ¿A quién le interesa, a quién le conviene que seamos más y que las familias se reproduzcan en 8, 12 miembros y no pase nada? Bueno, yo creo que tenemos que ser mesurados respecto a las afirmaciones del crecimiento poblacional, porque lo que vemos ahora son las consecuencias de un crecimiento que viene del pasado, pero que en la actualidad la población va disminuyendo sus montos, sus tasas de crecimiento también están disminuyendo. Entonces, lo que observamos es producto del crecimiento pasado, el crecimiento que tiene que ver con el número de hijos que tenían las mujeres y que en el pasado en muchos países rondó los más de 3 hijos por mujer. En México llegamos en la década de los 70 a tener familias donde había 7 hijos por mujer. Entonces, el crecimiento que nosotros vemos actualmente es producto precisamente de la dinámica poblacional
que está formada principalmente por 3 componentes, que son la fecundidad, la mortalidad y la movilidad población, es decir, las migraciones. Entonces, al conjuntarse estos elementos, a tener nosotros una disminución, un descenso de las tasas de mortalidad en primer término por eventos que tienen que ver con el avance científico en el campo de la salud y en el campo médico, y posteriormente permanecer constante en las elevadas tasas de fecundidad. Lo que nosotros observamos entonces fue este crecimiento de la población, que en la actualidad no tenemos ni esas elevadas tasas de fecundidad ni tampoco las elevadas tasas de mortalidad, pero el crecimiento que tenemos es producto del crecimiento del pasado de las poblaciones, no solamente de México, sino en el mundo. Evidentemente, cada país ha tenido épocas diferentes, la temporalidad de los fenómenos demográficos se ha presentado de forma diferente en cada uno de los países, en cada uno de los continentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No vivimos todos paralelamente. ¿Piensas, Patricia, entonces que a nivel mundial se está logrando ya un equilibrio o un freno en la demografía? Los datos demuestran que así es. Los datos demuestran que la población está disminuyendo su crecimiento poblacional. En muchos países, tasas de crecimiento menores de 1, es decir, cercanas al 0, y que por eso está viéndose países preocupados por este crecimiento de la población, que en muchos países ya tienen la migración como una de las posibilidades para incrementar sus volúmenes poblacionales. Entonces, yo creo que en breve, en algunos años más adelante, estaremos viendo ya el decrecimiento de la población. Por ejemplo, las proyecciones de población de México ya nos señalan que después del 2050 ya tendremos una disminución del volumen total de la población mexicana. Entonces, ya se está viendo este freno del crecimiento, y también se verá el freno del crecimiento del volumen poblacional. Bueno, y además esto contribuye a un intercambio, a una mezcla cultural que no se había visto en años o décadas anteriores, y fundamentalmente en Europa, en donde, curioso, pero las migraciones en el mundo siempre son de abajo hacia arriba, de sur a norte, y vemos pues simplemente en los deportes, ahora que están muy en boga las Olimpiadas, que las selecciones ya es una combinación de razas, las selecciones de fútbol es una combinación de razas impresionante. Saúl, Pati nos habla de la fecundidad, la mortalidad y la movilidad. ¿Piensas que la pobreza va ligada al crecimiento poblacional, o me iré todavía un poquito más drástico, la ignorancia obliga al crecimiento poblacional? Bueno, habría que pensar en 2 dimensiones, Carlos. La primera es que no necesariamente más pobreza implica mayor crecimiento. Generalmente los países más pobres sí tienen tasas de fecundidad más alta, pero también vemos países que están muy poblados y que no tienen necesariamente estas tasas. Pensemos en el propio caso de Japón, ¿no? Tiene una población relativamente similar al volumen que tenemos en México, sin embargo su tasa de fecundidad es muy baja, y también su ingreso per cápita comparado con el de México pues es mucho más alto. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos de América. Y esto que tú comentas, Carlos, respecto de las nuevas dinámicas de integración cultural, de intercambio, de simbiosis, de tradiciones, visiones de mundo, etcétera, que se están dando en los países, están obligando a considerar que tenemos sociedades muy diversas. El caso mexicano, el caso norteamericano son paradigmáticos, porque estamos viendo lo que, por ejemplo, un colega del Puerto, Natiu Guillén, está hablando ya de una nación transterritorial, por ejemplo, ¿no? 30 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos de América, se llevan la cultura, tradiciones, formas de vida, etcétera. Sí hay una relación importante, insistiría yo, entre la tasa global de fecundidad y pobreza. Si vemos en el país los estados que tienen mayor tasa de fecundidad,
la tasa global me refiero, son Chiapas, Guerrero, el estado de Oaxaca, Veracruz, Puebla, donde hay todavía condiciones de muy alta pobreza y marginación y al mismo tiempo altas tasas de fecundidad. Aquí también habría que introducir un factor adicional, y es cómo los grupos los grupos de población van teniendo comportamientos diferenciados. Por ejemplo, uno de los grupos de población donde México no ha logrado incidir a la velocidad y ritmo que se requeriría en la disminución de la tasa de fecundidad es el grupo de las adolescentes. Seguimos teniendo tasas muy altas. Durante varias décadas se incrementó de una manera muy importante la tasa específica de fecundidad entre los 15 y los 19 años. Se ha mantenido muy alta de los 20 a los 24, aún a los 25 a 29 años, pero fundamentalmente los dos primeros que señalo, y es los grupos de población donde seguimos teniendo el mayor número de nacimientos al año. Estamos teniendo todavía hasta el 2020 prácticamente 2 millones de nacimientos anuales. La pandemia significó un año muy anómalo en términos estadísticos, en términos de número de nacimientos. Sin embargo, después de la pandemia ha habido un nuevo repunte, no a los niveles previos, pero sí de manera muy importante. Entonces sí, lo que hemos visto es una política pública que no, como bien señalabas tú al principio, que no ha puesto la atención suficiente en estos temas. Es cierto lo que dice la doctora Patricia en términos de que el crecimiento que tenemos ahora es producto de lo que vimos hasta la década de los 70, cuando se decía todavía en algunos gobiernos que gobernar era poblar, ¿no? Era esta política todavía hasta Luis Echeverría, en la cual la idea era que los territorios, sobre todo Quintana Roo, Baja California, Nayarit, que eran los estados con menor población, pues tuvieran una llegada importante para el desarrollo económico de estas regiones. Sin embargo, a partir de ahí nos dimos cuenta como país que esto era insostenible y que si seguíamos a esos ritmos, pues la economía simplemente iba a colapsar, el medio ambiente iba a colapsar. Hemos visto resultados nefastos de esto, pero no tiene que ver necesariamente por el crecimiento poblacional en sí, sino por una combinación de factores, a mi juicio, que tienen que ver con la falta de planeación urbana, por ejemplo, con la falta de crecimiento económico, con la falta de reformas fiscales que permitan contar con mayor recursos y distribuir mejor, crecer para igualar e igualar para crecer en esta dinámica económica bienestarista, pero que eso no lo hemos tenido en el país. Hemos tenido crecimientos económicos promedio de 2% de la década de los 80 a la fecha. Esta administración es todavía más bajo el crecimiento del PIB, y si descontamos el crecimiento de población, en realidad México no ha crecido en términos reales en las últimas 4 décadas. Por lo tanto, creo que sí hay una combinación de factores que no necesariamente están vinculados solo al factor demográfico, sino a un conjunto de políticas que, a mi juicio y de otras personas, pues son erróneas en materia de economía, de la política social, de la política ambiental del país. A ver, esto es muy importante, porque yo recuerdo, no sé si ustedes, cuando yo era niño, había incluso una campaña, una política de Estado que decía: haz patria, ten un hijo. Estimulaban, motivaban la idea de que entre más... A ver, este también punto es muy interesante. Entre más seamos, más seguridad nacional hay, más defensa de territorio y patria tenemos. Es una idea que se maneja en muchos países. Hay que reproducirnos para que no nos invadan. En fin, pero Manuel, el fracaso de las políticas de gobierno en este tema, o digamos la falta de control poblacional, ¿ahora se va a dar por pandemias, por hambre o por guerras? ¿Respondo? Perdón. Sí, por favor, Manuel, adelante. Sí. Uno de los problemas que México tuvo durante un tiempo tiene que ver con su crecimiento demográfico. Entre 1960 y 1980, la población del país se duplicó. Luego, también entre 1950 y 1970, la población se duplicó. La política de población que se estableció en 1974 hizo que en nuestro país, en vez de tener 150 millones de habitantes, tuviéramos 100 millones. O sea, fue algo muy exitoso. Dejaron de nacer 50 millones de niños en México. Pasamos de gobernar es poblar a la familia pequeña vive mejor o vámonos haciendo menos. Ahí fue un elemento bien importante. Atacamos
problema lo atendimos, ya que digamos, nuestra población estaba creciendo a ritmos acelerados. Lo que decía Patricia es algo que viene un poco de atrás, es como una inercia, la inercia demográfica, como un barco que va navegando, frena y no se puede detener. Lo mismo le pasa a la población, continúa creciendo. Entonces ahí entramos un poco tarde, pero entramos. O sea, dejaron de nacer 50 millones de niños y niñas mexicanos. Ese fue un punto. Pero ahora se nos está presentando otro problema. Y ese es un problema muy delicado. Tiene que ver con justamente con los que nacieron cuando había un crecimiento muy acelerado. Esa población es la población en edades avanzadas. Esa población en edades avanzadas se va duplicando pues, prácticamente cada 20 años, la de más de 65 años. ¿Por qué? Pues porque es la población que nació justamente cuando el crecimiento demográfico era muy elevado. Entonces ahí tenemos un tema muy importante. A ese tipo de cuestiones hay que juntar la pandemia, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia en nuestro país. En nuestro país, entre el año 2000 y el año 2020, la esperanza de vida aumentó muy ligeramente. Ahí, digamos, las variables que intervinieron fue, por un lado, los homicidios, que tuvieron un efecto muy importante, y ahora la pandemia nos quitó alrededor de 5 años en la esperanza de vida al nacer. Por cierto, digamos, afectó más a los hombres que a las mujeres. Algo que sabemos es que las mujeres son más fuertes en términos de la demografía, son el sexo fuerte, no como normalmente lo decimos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente la población femenina pues vivió más que los hombres en el caso de la pandemia. Ese fue un elemento importante. Entonces sí, con lo que tú comentabas, por ejemplo, esta cuestión que tiene que ver con las selecciones de fútbol, digamos que de los países europeos, cuando nos íbamos a imaginar nosotros que la selección alemana, la selección italiana, la selección española iban a tener jugadores de origen africano, pero ahí está, pues son los jugadores que han rendido mejor en Europa. Entonces hay un elemento ahí de migración. Ahora, ¿qué elemento vamos a tener nosotros aquí? Pues nosotros también estamos teniendo una inmigración pues, de centroamericanos, de Haití, ¿no? Entonces va a tener un efecto muy importante desde el punto de vista demográfico, además de la salida que tenemos, que por cierto, pues, por suerte para nosotros nos mandan muchos miles de millones de dólares desde allá, como remesas. Oye, fíjate que pude ver cómo la doctora Patricia esbozó una agradable sonrisa cuando mencionaste, Manuel, que representan el género más fuerte, el género femenino, que también es otro problema entre géneros, entre razas, entre culturas. Pero, a ver, ¿por qué, Patricia, por qué hay países que reducen su demografía, independiente de pandemias, de hambre, de posguerras, etcétera? Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión en París, no hace mucho, te hablaré un poco antes de la pandemia, y veía que la moda era adoptar niños africanos por parejas blancas. Y estaban muy contentos porque andaban con su carriola dos güeros, hombre y mujer, por supuesto, y llevaban a un morenito en la carriola. ¿Qué está pasando? Porque, a ver, ¿cuál es la determinación de un país para reducir su demografía? ¿Lo hace socialmente la población consciente de ello o es a través de campañas de su propio gobierno? Porque hay otro factor que seguramente tú manejas muy bien, Patricia, que es los jóvenes. Los jóvenes ahora que no desean ni patrimonio ni familias. Pero esto hay que sumar también al grupo homosexual, al LGTB, que están muy distantes de tener hijos. Mira, lo que está sucediendo es un fenómeno que ya se había venido estudiando. Generalmente estamos hablando de la fecundidad. Entonces, lo que se vio y que se ha documentado en diversos estudios son que los niveles de fecundidad tienen muchísimo que ver con la educación. Y tienen también con los niveles de escolaridad, tienen también que ver con la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo. Tiene también que ver
con la toma de decisiones conscientes sobre la reproducción. Entonces, esto hace una amalgama para que los individuos, llámese hombres o sea mujeres, decidan no tener hijos, decidan solamente tener un hijo, decidan posponer la edad al tener los hijos, que es uno de los fenómenos que sucede en Europa. Lo que ha sucedido es que el calendario de la fecundidad, esto es, la edad a la cual se inician a tener los hijos, se retrasó, cuestión que en México no ha sucedido. El calendario de la fecundidad no se ha retrasado, siguen teniendo hijos a edades jóvenes. En cambio, en Europa, lo que sucedió para la disminución del número de hijos es que se pospuso el calendario a la fecundidad. Se pospuso la edad, se alargó el periodo de tener el primer hijo. Entonces hay muchos elementos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la autodeterminación de los individuos de forma consciente de qué quieren hacer con su vida y con su reproducción. Que esto impacta evidentemente en la reproducción de las sociedades, en la reproducción social. Y esto es lo que... No, adelante, ¿sí? Pati, sí, dime. Y esto entonces es lo que se ha ya estudiado en muchos estudios, que las primeras mujeres que disminuyeron la fecundidad en México empezaron a disminuir en la década de los 60 y fueron las que tenían los más altos niveles de escolaridad. Entonces, cuando las mujeres estudian, trabajan, generalmente posponen la edad al tener hijos y también disminuyen el número de hijos o deciden no tener hijos. Entonces, ese fenómeno que tú ves en Europa es que los individuos deciden no procrear. O hay muchas personas que se empieza a ver ya en México también, los hogares unipersonales, es decir, de personas que viven solas. Es un fenómeno que apenas es reciente en México, los hogares unipersonales formados por una sola persona, que en Europa es muy frecuente. Y también lo que también estamos viendo es los jóvenes en independizarse, o sea, que viven solos, alejados de sus padres, que se aleja del modelo tradicional mexicano, latinoamericano, de las familias, y sino que empieza a tomar otro tipo de formaciones familiares que empiezan también a presentarse en nuestro país, donde tenemos dos padres conviviendo con diferentes generaciones de diferentes esposos. Entonces hay un cambio cultural impresionante que tiene que ver con cambios en la formación de las familias, con cambio en los tipos de familias y con las decisiones sobre la reproducción de los individuos. A ver, vamos a hacer una pausa. Esto está muy interesante porque dentro de todos los factores que nos han diseñado nuestros invitados, no he escuchado dos que no son ni simples ni por ninguna razón no hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es que los jóvenes ahora consideran que las parejas son desechables, son parejas Kleenex. Es decir, no hay compromiso, no quieren ninguna responsabilidad legal ni religiosa, entonces nada más vamos a juntarnos a ver si funciona. Y esto tiene que ver con el retraso de tener hijos. Y otro, que es un factor emocional muy importante, es que descansa la emoción en las mascotas, en los famosos perrijos. Cambio un niño por un animal. Esto es A Fondo, volvemos.
Bien, regresamos con este tema de políticas demográficas o poblacionales. A ver, Saúl, este factor emocional de que ahora las parejas, primero, no quieren tener compromisos y por tanto retrasan el tener familia, o que cambian a los bebés por animales, por mascotas, generalmente por perros o por gatos. ¿Cómo está esta situación desde tu punto de vista, Saúl? Mira, Carlos, me parece que tiene que ver con el otro gran fenómeno demográfico que ocurre en el país. Aquí ya hemos abordado rápidamente el tema de la migración, el tema de la natalidad, el tema de la migración, pero el otro gran fenómeno demográfico es el de la nupcialidad. Y en este ha habido cambios muy profundos, muy rápidos en los últimos años. Voy a darte algunas cifras que me parece que ilustran de lo que estamos hablando. En el año 2000 hubo alrededor de 50,000 divorcios en el país, de acuerdo con los datos del INEGI. Para el año 2010 ya habíamos llegado a poco más de 80,000 divorcios. Para el año 2015 la cifra se elevó a 124,000 divorcios. Se llegó a un récord en 2019 con 160,000. Luego vino la pandemia, ahí los juzgados estaban cerrados. Descendió a 93,000, nos fuimos casi a niveles del 2006, 2007, por ahí. Pero en el 2002 ya el dato del INEGI son 167,000 divorcios. Es la cifra récord en la historia del país. ¿Qué implica esto? Implica que pasamos, por ejemplo, en el 2012, de tener 17 divorcios por cada 100 matrimonios a tener 32 divorcios por cada 100 matrimonios en el año 2019 y 33 divorcios por cada 100 matrimonios en el año 2022. Es decir, la gente no solamente está retrasando la edad en la que contrae matrimonio, que en una cultura como la mexicana, casi siempre la nupcialidad está relacionada con la fecundidad. Esto está cambiando, ya la gente no se casa o no forma pareja con el propósito explícito de tener hijas e hijos. Ahora, como lo dices tú, pues prefieren estar solos o tener mascotas, ¿no? Esto ha llevado a un cambio, o es producto y se asocia con cambios con la integración del mercado laboral, pero también con la realidad de la desigualdad y la pobreza. Muchas personas no quieren tener hijas e hijos porque saben que por primera vez en nuestro país las generaciones no pueden garantizarle mejores condiciones de vida a sus hijas e hijos que las que nosotros mismos estamos teniendo. Se invirtió esta relación. En la década de los 70, las madres, los padres tenían cierta certidumbre de que de alguna manera sus hijas e hijos iban a vivir mejor que ellas y ellos. Esto cambió a partir de la década de los 80, cuando vino este proceso de crisis, la década perdida, la inflación, etcétera, en la década de los 80, y las sucesivas crisis que hemos tenido en las siguientes décadas. Hemos tenido grandes crisis cada 10 años, recordemos la de 1994-95, 2008-2009, y luego la crisis de la COVID en 2020, ¿no? Entonces, hemos tenido grandes crisis económicas, financieras, globales, que han llevado a una pauperización masiva de la población. Hemos tenido grandes proporciones de personas en pobreza y que no han variado de manera significativa hasta esta última administración, que de acuerdo con el Coneval, pues logró tener un impacto positivo de acuerdo con el crecimiento en el valor del salario mínimo y otras políticas, pues se logró cierta recuperación de los ingresos y se logró una cierta reducción en el número y proporción de personas en pobreza, pero esta realidad está presente allí, más aparte del retraso en la edad, insisto, del matrimonio. De acuerdo con los datos del INEGI, pues tenemos que los hombres se están casando en promedio a una edad de 34 años y las mujeres prácticamente están casando a los 71 años en promedio. Esto también es reflejo de la edad mediana de la población, ha crecido porque estamos envejeciendo. Tú lo decías al principio, Carlos. Uno de los indicadores más relevantes para entender esto también es el índice de envejecimiento que tenemos en el país, y este se ha incrementado también de una manera muy acelerada. Si nosotros revisamos los datos que nos da el INEGI, por ejemplo, en 1990, el índice de envejecimiento, que fundamentalmente nos indica cuántas personas adultas mayores hay por cada 100 menores de 14 años. En el año de 1990 el índice de envejecimiento era de 16. En el año 2020 creció a 21.3. Al 2010 ya eran 30.9. Y hoy en el 2020, el dato del censo
el índice ya era de 47.7, pero tenemos diferencias regionales muy importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el índice ya rebasa los 90 por cada 100 menores de 14 años, y hay otras entidades que están muy aceleradamente avanzando hacia allá. Entonces, todos estos factores inciden en que la población, insisto, retrase la edad de sus matrimonios, se incremente el número de divorcios, muchas veces sin hijas e hijos, y también el cambio en la mentalidad y en la perspectiva de vida que tienen las personas. Si tú sabes que tu condición de vida es que, de acuerdo con algunos datos de movilidad social, si naces pobre en nuestro país tienes hasta el 85% de probabilidades de morirte pobre, pues la gente piensa dos veces tener hijas e hijos, sobre todo en los segmentos medios, que pues prefieren viajar, prefieren tener cierto nivel de bienes, de acceso a servicios, antes que dedicar estos ingresos a la manutención de una familia. Entonces sí vemos cambios de patrones económicos, culturales, sociales, que nos están evidenciando un cambio social muy profundo, ¿no? Oye, Saúl, pero sin embargo yo he escuchado a muchas familias, generalmente de escasos recursos, que dicen que hay que tener más hijos para tener más ingresos, para ponernos a trabajar incluso desde chamaquitos en las calles, en el campo, de vendedores, incluso ahora de sicarios, de halcones, de lo que sea. Y entre más seamos, más dinero tenemos. Yo he escuchado eso, ¿tú no, Saúl? Sí, sí ha ocurrido y ocurre de hecho, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el fenómeno del trabajo infantil, Carlos, México tiene, de acuerdo también con el INEGI, alrededor de 3 millones de niñas y niños que están trabajando en la medición amplia, le llama el INEGI. En esta medición amplia, prácticamente el 90% de las niñas y niños que trabajan, de 3 millones, el 90% lo hace en actividades que están o prohibidas por la ley o que ponen en riesgo la integridad física, mental, psicoemocional de las niñas y niños. El fenómeno del trabajo infantil está ahí, mucho asociado sobre todo a las poblaciones que trabajan en el sector informal. Recordemos que en México hay una gran cantidad de personas laborando en el sector informal, prácticamente 15 o 16 millones de acuerdo con el trimestre del que se trate, pero estamos hablando de cantidades muy importantes de gente que labora y que también las condiciones de pobreza pues te llevan a que tengas más perceptores por hogar, ¿no? Porque si no, pues no completas y evidentemente el ingreso no alcanza para vivir y adquirir lo que se denomina, ¿no? La canasta alimentaria y la no alimentaria, que juntas te dan la medición de la pobreza. Pero acá de lo que estamos hablando es de que sí hay una caída en el número de nacimientos, sí hay una mayor fecundidad en los hogares pobres, pero sobre todo en aquellos de más baja escolaridad. Está acreditado, por ejemplo, que cuando las mujeres rebasan el segundo año de preparatoria, posponen de una manera muy importante su decisión de tener hijas e hijos. No es la secundaria, estamos hablando, insisto, de segundo de preparatoria hacia arriba, cuando ya hay una muy clara diferencia en los patrones de fecundidad. Entonces, lo que habría que hacer, a mi juicio, desde una perspectiva de derechos humanos, es garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan garantizado el derecho a la educación y todo el conjunto de sus derechos, ¿no? Seguimos viendo cómo de estos 3 millones de niñas y niños que trabajan, por ejemplo, 1 millón no asiste a la escuela. Por primera vez, como resultado de la pandemia, pero también como resultado de las malas políticas públicas que se implementaron para atenderla, México tuvo una reducción en la matrícula escolar en educación básica. Eso nunca había ocurrido en el país y en esta ocasión tuvimos una reducción muy importante. Casi 5 millones de niñas y niños vieron interrumpido el ciclo escolar y casi 1,5 millones ya no retomó el ciclo 2020-21. Entonces sí tenemos una década perdida también, al parecer, en educación, y eso, a mi juicio, sí puede provocar una regresión en términos de la fecundidad, pues si caen los indicadores de educación pueden llevarnos a decisiones de fecundidad distintas a las que ahora hemos tenido. Pero ante la ausencia de políticas demográficas, se ha dado lugar a las políticas asistencialistas, y volvemos al punto, porque ahora muchas de las familias no habían registrado tantos ingresos económicos como ahora, porque con la tarjeta del bienestar los adultos mayores ya tienen su dinero, pero los jóvenes que ni trabajan ni estudian también tienen sus ingresos. Entonces, sumado a esto, hacen un buen capital que, repito, en su vida lo habían logrado ni por talento, ni por capacidad, ni por trabajo. Y Manuel, ¿qué piensas de estos organismos que son puntuales en estos registros, en este tema, que aseguran que a los jóvenes ya no les interesa el sexo?
les interesa la pornografía, porque no quieren tener un compromiso de atracción física y menos personal o emocional. ¿Qué piensas de ello? Mira, yo creo que, digamos, ha habido muchos cambios en la fecundidad, en el comportamiento reproductivo de las parejas. En los años 60 a 70 del siglo pasado, el promedio de hijos por mujer era de aproximadamente 6 a 7. Hoy ya vamos a estar por debajo del reemplazo. Según la última encuesta, ya estamos por debajo del reemplazo. Eso quiere decir que no nos vamos a sustituir en términos de la fecundidad. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de cosas que están pasando que también tienen que ver con algo que han comentado mis compañeros, mi compañera, es el relacionado con la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer, digamos, a principios del siglo XX, era alrededor de 20 años, 20, 30 años. Hoy la esperanza de vida es de 75 años, es otro mundo. Y si nos vamos nosotros a ver qué es lo que ha pasado en países desarrollados, como por ejemplo los países europeos, Japón, ya anda por arriba de los 80 años en su esperanza de vida. Hay, digamos, si uno se pone a revisar quiénes son las personas que tienen, digamos, la mayor longevidad, encontramos a muchas mujeres, sobre todo mujeres. Hay una mujer que falleció, digamos, hace unos años y que llegó a vivir 122 años. Eso es algo que ya se está dando de manera más o menos uniforme en el mundo. Ya es algo que está pasando. O sea, seguramente vamos nosotros a ir a esperanzas de vida mucho más elevadas y longevidad mucho más alta. Los expertos que están trabajando, por ejemplo, en el Max Planck, están trabajando con el tema de la longevidad. Entonces, digamos, si recordamos nosotros que lo que le pasó a Romeo y Julieta cuando se casaron, pues no era una edad muy joven, andaba como en 12, 13 años. ¿Por qué? Pues porque su esperanza de vida era muy baja. Muy corta. Ahora que tenemos una esperanza de vida de 80 años, cerca de los 80 años, pues ya como que se puede extender, digamos, las diferentes etapas de la vida en todo el tiempo hasta los 80, 90 años. No tarda en que las esperanzas de vida se superen los 80, 90 años. Es algo que pronto va a ocurrir. Ya, digamos, Japón, las mujeres japonesas pues, tienen una esperanza de vida al nacer pues ya muy superiores a los 80 años. Y si uno ve, por ejemplo, en Google, la gran cantidad de mujeres que tienen, que tienen entre 117 y 122 años, hay aproximadamente 95 mujeres por 5 hombres entre 117 y 122 años. No, hombre. Entonces, muy interesante lo que está pasando, muy interesante lo que está pasando con la demografía, pero eso nos plantea un problema muy grande, que es el que, así como no vimos a tiempo el crecimiento demográfico, yo creo que entramos tarde 10 años, así lo decía Víctor Rufquini, que fue presidente del Colegio de México, podemos estar entrando tarde al siguiente problema. El siguiente problema tiene que ver con el envejecimiento demográfico, con el tema de las pensiones, con las mujeres que van a vivir solas, que no tienen seguridad social, que viven enfermas, que tienen que fallecen, digamos, prácticamente solas. Entonces, ese es el tema, por eso se habla mucho ahora de los cuidados, nada más que hay que aclarar a qué cuidados nos referimos. Entonces, ese es el tema que viene. Bueno, sería otro tema de programa, pero el hecho de que vivamos más no nos garantice que vivamos bien, mejor o con dignidad. Pati, las consecuencias del nulo control demográfico, ¿cuáles serían? Bueno, es que no podemos hablar de control demográfico en las sociedades modernas, cuando se respetan las decisiones de las personas, cuando las decisiones sobre tu vida son libres. O sea, tenemos que ser muy precavidos con el lenguaje que utilizamos. Hay políticas de población, pero las políticas de población que existen siempre deben de ser respetuosas de los derechos humanos, o sea, las decisiones de las personas siempre deben de estar respetándose.
Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es, en este marco de respeto a los derechos de las personas, la población, el control de la población, si así lo quieres llamar, depende de las decisiones de los individuos. Y las decisiones de los individuos sobre su reproducción, sobre su unión, sobre los tipos de familia que tienen que formar o no formar, sobre sus derechos a movilizarse de un lugar a otro, tienen que pasar porque los individuos tengan todas las opciones de formación e información para tomar esas decisiones que los lleven a tener una vida digna. Entonces tienen que los gobiernos proporcionar a los individuos de sus países, a los ciudadanos, tienen que proporcionarles educación, empleo, la seguridad social, o sea, cubrir todos sus derechos fundamentales para que las personas libremente decidamos tener o no tener hijos, formar o no formar familias, y entonces en consecuencia la población va a tener mejores condiciones de vida y entonces los volúmenes de la población tenderán a tener lo necesario para hacer una sociedad homeostática, es decir, una homeostasis entre el volumen de la población y lo que las políticas puedan proporcionar a los individuos, es decir, sociedades que sean resilientes a los diferentes volúmenes poblacionales. Ahorita estamos hablando de que en un momento había un volumen elevado, que este volumen de la población va a disminuir, pero en el futuro la sociedad se verá con ese volumen de población. Oye, y tendrá que ser una sociedad que se acomode y sea resiliente. Y entonces los gobiernos, que México tiene un organismo encargado de la política de población, que es el Consejo Nacional de Población, tendrá que tener y tomar las medidas de política demográfica y de población que correspondan en ese momento del tiempo. O sea, en este momento del tiempo, como bien lo señala Manuel, como bien lo señala nuestro compañero Saúl, están las proyecciones de población elaboradas que nos dicen hacia dónde va la población, hacia dónde van los cambios en la estructura de la demográfica, cuáles son las situaciones o problemas demográficos que se avecinan. Entonces, quienes asuman la tarea de gobernar tiene que tomar en consideración a la población, porque bien lo decía ya, la población es el sujeto y el objeto de toda política pública, y eso se venía señalando desde la década de los 60 por quienes fundaron el Consejo Nacional de Población, el Colegio de México, etcétera, etcétera, todas las instituciones encargadas de estudiar las transformaciones demográficas y poblacionales que evidentemente tienen repercusiones en lo económico, en lo social y en diferentes ámbitos de la sociedad. Vamos cerrando, Manuel, tenemos 2 minutos. Dime entonces, entendí que como masa, no como colectividad, sino como masa, la sociedad tiene mayor capacidad de decisión para su propio control demográfico que cualquier política que implemente un gobierno. ¿Manuel? Sí. Bueno, yo creo que, digamos, la población está actuando como ha ocurrido a lo largo de la historia. Cuando, digamos, hace 1800, voy a ir un poco para atrás, México, Nueva España y Estados Unidos tenían el mismo número de habitantes, 5 millones. Inmigración de Estados Unidos importante, México se queda con una población corta, tiene población en el norte, nosotros menos, no cubrimos el área de nuestro país, perdimos el territorio por falta de población. De ahí viene la idea de gobernar es poblar. Teníamos el fantasma de la falta de población en los años 50, 60, por eso es que tardó un poco en darse el crecimiento demográfico. Viene el cambio en los años 60 con las proyecciones de población que ya muestran que la población de México se duplicaba cada 20 años. Entonces ahí se toma una decisión que, digamos, se concreta con la Ley General de Población de 1974. Sí. Pero yo creo que si el gobierno tiene que atender lo que sigue,
que no nos vaya a agarrar otra vez desprevenidos. Y lo que sigue es el tema, digamos, que comentaba, el tema del envejecimiento, porque esa población, la de más de 65 años, se va a duplicar cada 20 años. O sea, se va a trasladar lo que el problema que veíamos hace algunos años, ahora va a ser igual, pero de población vieja. O sea, vamos a tener un país viejo, con su mayoría mujeres y enfermos. Entonces, eso es una cuestión delicada. Tenemos que tener una política que atiende ese problema. Muy bien. Pues yo quiero agradecer, Saúl, Patricia, Manuel, esta hora de contenido profundo. Así lo veo, así lo noto, sobre todo de datos y estadísticas que nos demuestran hacia dónde vamos como planeta, como raza, para definir nuestro futuro inmediato. Así es que, pues muchas gracias, Saúl. Gracias por participar. Gracias. Gracias, Carlos, por la Patricia, invitación. muchas gracias. Gracias. Manuel, gracias, Carlos. Mi gratitud por estar hoy con nosotros. Y bueno, pues usted tendrá la última palabra en materia pues, de tener una relación con su pareja, de tener una posición estable económica o emocional para tener familia, o si decide usted, como lo platicábamos hace unos minutos, en lugar de tener hijos, tener perrijos. Así es que bueno, quédese con los servicios informativos aquí en Mega Noticias. Hay noticias muy importantes de México y el resto del mundo que tenemos que atender. Y lo espero en la próxima, aquí en A Fondo. Usted sabe, un programa de análisis, de crítica y de sugerencias. Muchas gracias y que tenga usted una espléndida noche. Hasta luego.